como mujer de 40 años, me preocupa mucho una decisión que he tomado recientemente sobre mi familia, y me gustaría conocer la opinión de todos. Hace 8 años, mi vida dio un vuelco cuando mi marido, Roberto, anunció de repente que nos dejaba a mí y a los niños. Conoció a una tía buena por internet y se enamoró de ella. Su decisión fue como un relámpago y me dejó horrorizada. Roberto llevaba unas semanas mostrándose distante y extraño, pero yo lo atribuía al estrés del trabajo. Llevábamos casados más de 10 años y nos apoyábamos en todo. Le conocía desde hacía media vida y formamos una familia juntos. Nunca se me pasó por la cabeza la posibilidad de engañarle. Una noche, Roberto admitió por fin que había conocido a alguien. Estas palabras me rompieron el corazón. Me dijo que se llamaba Isabella y que era la mujer más sexy que había visto en su vida. Llevaba 3 meses comunicándose con ella y habían creado un vínculo que le hizo darse cuenta de su infelicidad en nuestro matrimonio. Cada palabra que decía me atravesaba como un cuchillo mientras sentía una mezcla de rabia y desesperación en el estómago. Siguió asegurándome que seguía queriéndonos, pero que no podía negar sus sentimientos por Isabella. Insistió en que necesitaba conocerla en persona para ver a dónde nos llevaba todo aquello. Me sentía abrumada por un torbellino de emociones, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo, y tenía la sensación de que las paredes de nuestra casa se derrumbaban sobre mí. Me temblaba la voz cuando le pregunté si nos dejaba a nosotros y a los niños por esa mujer. Asintió lentamente, diciendo que, aunque no esperaba que yo lo entendiera, necesitaba hacerlo por sí mismo. Lo ha pensado bien y va a reunirse con ella para empezar una nueva vida. Dijo que estaba dispuesto a mantenernos económicamente todo lo que pudiera, pero que necesitaba seguir a su corazón y conocer al amor de su vida. El mundo se derrumbó a mi alrededor. No podía creer que mi marido me dejara a mí y a nuestros hijos por alguien a quien nunca había conocido en persona. Mi primer instinto fue gritar, suplicar, hacer cualquier cosa para que se quedara. Pero, al mirarle a la cara, me di cuenta de que ya había hecho su elección y no habría vuelta atrás. Roberto se marchó la semana siguiente y yo tuve que explicar a nuestros hijos que su padre no iba a volver. Emily, de 9 años, me hacía 1000 preguntas, pero yo no tenía respuestas. Marcelo, de solo 4 años, no acababa de comprender lo trágico de la situación y se aferraba a mí como si presintiera que algo iba muy mal. Durante este tiempo, me sentí entumecida y destruida, y mis hijos eran lo único que me impedía ahogarme en mi dolor. La primera vez que le conté a mi familia lo de Roberto, tuvieron la misma reacción que yo. No entendían por qué mi marido había hecho algo así durante tantos años. Mis padres querían que lo hiciera legalmente, pero en aquel momento de mi vida tenía poco apoyo y seguía creyendo que mi marido volvería con nosotros. Los padres de Roberto parecían absolutamente impotentes y desolados cuando se enteraron de que su hijo nos había dejado. Le llamaron muchas veces, rogándole que volviera, pero él les contaba la misma historia. Con el tiempo, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Tuve que recoger los pedazos, tanto para mí como para los niños. Nuestras familias y amigos se reunieron a nuestro alrededor, ofreciéndonos apoyo y un hombro en el que apoyarnos. Me centré en encontrar un trabajo que proporcionara un entorno estable a Emily y Marcelo, pero el dolor por la traición de mi marido seguía presente. Durante este tiempo, los padres de Roberto me ayudaron mucho, proporcionándome apoyo financiero y cuidando de los niños si necesitaba un descanso. Han pasado muchos años desde entonces, y la presencia de Roberto en nuestras vidas se ha reducido a nada más que un recuerdo lejano. A veces nos enviaba dinero, pero nunca se ponía en contacto conmigo ni con los niños. Con los años, me he convertido prácticamente en madre soltera, trabajando sin descanso para mantener a mis hijos y darles el amor y la atención que se merecen. Aunque Emily recordaba a veces a su padre, con el tiempo dejó de intentar ponerse en contacto con él y aprendió a no sacar el tema. A diferencia de ella, los recuerdos de Marcelo eran vagos y nunca llegó a mencionarlo. A pesar del dolor de perder a su padre, ambos se convirtieron en personas maravillosas. El padre de Roberto falleció recientemente de forma inesperada y todos asistimos a su funeral.
Más tarde, el abogado de la familia nos informó de que quería hablar conmigo sobre su testamento. El abogado nos explicó que el padre de Roberto había dejado algo de dinero para sus nietos. Aunque no era una cantidad enorme, podría ayudar a pagar la educación universitaria de mis hijos. Reuní a mis hijos y les di la noticia de que ya no tendrían que preocuparse por los gastos escolares. Sus caras estaban radiantes de alegría, y ver su felicidad fue realmente conmovedor. Es como si nos quitáramos un peso de encima sabiendo que tenemos una cosa menos de la que preocuparnos. Hace un par de días recibí una llamada de un número desconocido. Para mi sorpresa, al otro lado estaba Roberto. Me invadieron emociones contradictorias y me quedé sin habla al oír su voz después de 8 años. Dudó antes de decir que quería verme urgentemente. Me quedé confusa y le pedí que me lo aclarara. Admitió que quería discutir la propuesta conmigo y me rogó que nos viéramos. No entendía por qué me llamaba ahora, después de tantos años, cuando de todas formas no debería haber contactado conmigo antes. Sus repetidas súplicas eran difíciles de ignorar, así que me tomé un momento para ordenar mis pensamientos y finalmente accedí a reunirme con él a solas, aunque con cautela. La cita estaba fijada y decidimos vernos en una cafetería cercana a mi oficina en cuanto colgara. Tras la conversación, me asaltaron preguntas e incertidumbres que me hacían sentir ansiosa por reunirme después de 6 años. Decidí no decirles nada a mis hijos hasta que me reuniera con él para averiguar en qué consistía su propuesta. Los días previos al encuentro fueron un cúmulo de emociones. No podía evitar retroceder en el tiempo en mis pensamientos, recordando el dolor de la repentina marcha de Roberto, las dificultades de criar a los hijos yo sola y los años intentando asimilar su abandono. El día de nuestro encuentro, llegué temprano, sorbiendo nerviosamente un café mientras esperaba a Roberto. No había pasado ni un momento cuando él entró, acercándose a mí con una mezcla de vacilación y determinación. Me di cuenta de que parecía mayor, cansado y, en cierto modo, diferente del hombre con el que me casé. Nuestra conversación inicial estuvo llena de silencios incómodos y palabras vacilantes. Evitamos el elefante en la habitación, centrándonos en cambio en saludos corteses y conversaciones sobre los años. Era como si fuéramos dos extraños intentando dar sentido a los restos de una vida pasada. Finalmente, Roberto se armó de valor y empezó a explicar el motivo de su repentino regreso a nuestras vidas. Dijo que Isabella no era la mujer por la que él la había tomado. Resultó que ella misma era madre soltera, pero nunca le reveló esta verdad hasta que él nos dejó y se paró frente a su puerta. Su relación se enfrentó a muchas dificultades, principalmente debido a la adicción de ella al juego, que la llevó a dilapidar toda la fortuna de él. Discutieron a menudo, pero Roberto decidió quedarse con ella, dudando en renunciar a otra persona. Sin embargo, con la reciente muerte de su padre, se dio cuenta de lo corta que es la vida para permanecer cada día en una situación infeliz. Habló de lo mucho que nos echaba de menos a todos y de lo decepcionado que estaba por su elección hace 8 años. Roberto continuó diciendo que había luchado por volver con nosotros varias veces a lo largo de los años, pero que no tenía fuerzas para enfrentarse a nosotros. Entonces reveló que su padre le había legado su casa del lago, la misma enorme propiedad donde solíamos ir de vacaciones antes de que Roberto nos abandonara. Me dijo que quería vender la casa, lo que le permitiría asegurarse de por vida. Asentí en silencio, escuchándole. Roberto lanzó entonces una bomba. Se ofreció a volver con nosotros y proporcionar a nuestros hijos una vida de lujo. Me aseguró que nunca más tendría que trabajar si le aceptaba de nuevo en nuestras vidas. Le miré con incredulidad cuando me aseguró que podríamos vivir el resto de nuestras vidas sin preocuparnos por el dinero. En esencia, Roberto quería que hiciéramos las paces y diéramos una segunda oportunidad a nuestra familia, utilizando la herencia para construir juntos una vida mejor. Sopesé cuidadosamente las palabras de Roberto, comprendiendo los beneficios potenciales que la herencia podría aportar a nuestra familia. Sin embargo, era imposible olvidar todos esos años que estuvo fuera, dejándome sola para cuidar de nuestros hijos.
A pesar del atractivo de la seguridad económica, no podía ignorar el dolor y la rabia acumulados durante los años de su ausencia. Así que le dije con firmeza que, aunque agradecía su oferta, no podía olvidar los últimos 8 años. Le dije que crié a mis hijos sola, cuidándolos y trabajando. Y aunque ahora no lo tengamos todo, tenemos una vida estable. Le dije que no podía arriesgarme a que mis hijos y yo volviéramos a sufrir. Roberto intentó persuadirme insistentemente de que cambiara de opinión, con sus ojos llenos de desesperación, pero yo sabía que si le permitía volver a nuestras vidas, estaba arriesgando la estabilidad de nuestra familia. Me dolía un poco el corazón por no haber aceptado su oferta, sobre todo teniendo en cuenta el alivio económico que me habría supuesto, pero no podía ignorar las cicatrices emocionales que me había dejado. Desde que conocí a Roberto, mis padres me insisten en que reconsidere mi decisión de rechazar su propuesta. Me dicen que, después de todo lo que nos ha hecho pasar, al menos ahora podría darnos a mí y a nuestros hijos una vida mejor, sin preocupaciones ni restricciones económicas. Mis padres afirman que la gente puede cambiar y que quizá Roberto se haya dado cuenta de sus errores y quiera de verdad restaurar nuestra familia. Creen que soy egoísta y quieren que anteponga la comodidad de mis hijos a mi dolor. Paso muchas noches en vela luchando con mis decisiones. No me atrevo a decirles a mis hijos que Roberto ha vuelto. Me preocupa cómo reaccionarán ante esta noticia y cómo asimilarán la idea de que su padre regrese tras 8 años de ausencia. Me cuestiono mi propio juicio, dividida entre los beneficios potenciales de aceptar la oferta de Roberto y los recuerdos de nuestro doloroso pasado. Entonces, Reddit, ¿estoy siendo egoísta por rechazar la oferta de Roberto y posiblemente privar a mis hijos y a nosotros de una vida mejor? En pocos días, he recibido miles de comentarios y mensajes de la gente. Me alegro de que la mayoría de vosotros no me consideréis esa tonta. Escuché los consejos de todos y decidí que había llegado el momento de hablar abiertamente con mis hijos sobre Roberto. Lo último que quería era que apareciese de repente en sus vidas, captando de pronto su atención. Hoy, después de cenar, me senté con Emily y Marcelo para tocar este tema con detenimiento. Empecé contándoles la inesperada aparición de su padre y su oferta de volver a nuestras vidas. Sus caras mostraban una mezcla de curiosidad y confusión mientras trataban de entender de qué les estaba hablando. Cuando les dije que había heredado una casa en el lago y que quería venderla para ayudarnos económicamente, sus reacciones fueron diversas. Emily, que ahora tiene 17 años, mostró un abanico de emociones que iba de la rabia a la sorpresa. Estaba tan confusa como yo y no entendía por qué Roberto quería volver con nosotros después de tantos años. Aunque recordaba a su padre y le echaba de menos a veces, también recordaba el dolor que sentía en su ausencia. Dijo que al principio echaba de menos una figura paterna en su vida, pero con el tiempo aprendió a vivir sin él y ya no lo quería. Marcelo, que ahora tiene 12 años, dijo que no se acordaba en absoluto de Roberto, así que no le importó que rechazara la oferta. Le resultaba difícil comprender todas las implicaciones de esta situación. Les dije con franqueza que pasaría lo que ellos decidieran porque respeto sus opiniones y emociones. Emily expresó que no tenía ningún deseo de conocerlo, y Marcelo estuvo de acuerdo, diciendo que estaba contento con la forma en que estaban las cosas. Me di cuenta de que, aunque la idea de volver a unir a nuestra familia era atractiva, las cicatrices del pasado eran profundas y el bienestar de mis hijos era mi máxima prioridad. Supe que había tomado la decisión correcta cuando dejé a Roberto aquel día en el café. A este respecto, tengo previsto discutir el siguiente paso con mis padres. Contrariamente a la creencia popular, nunca planeé seguir casada con Roberto, pero él se marchó antes de que pudiéramos divorciarnos. Entonces no tenía recursos para enfrentarme a él, pero desde entonces me he dado cuenta de que no tenía sentido seguir casada con ese hombre. Las llamadas de Roberto se habían vuelto cada vez más desesperadas en las últimas semanas y, a pesar de que le expliqué que no quería que volviera, seguía llamando. Como no soy una persona conflictiva, me sentía atrapada y emocionalmente agotada por sus constantes intentos de ponerse en contacto conmigo. Me preocupaba que de repente se presentara en mi trabajo o visitara a los niños en el colegio.
Así que decidí ponerme en contacto con su madre. Ella estaba al tanto de su regreso y parecía ser la única persona que podía ayudarme a comprender sus motivos y a hacer frente a su persistencia. Me reuní con ella para informarle de mi decisión de poner fin legalmente a mi relación con él y expresarle mi irritación por sus constantes llamadas. Fue durante esta conversación cuando su madre me reveló la verdadera razón de su insistencia. Me explicó que el padre de Roberto había añadido una cláusula inteligentemente planeada cuando legó su casa de campo junto al lago. Solo podría convertirse en propietario de la casa si regresaba a nuestra familia. Para asegurar mi derecho a la casa, también tenía que firmar unos documentos. Este descubrimiento me dejó en estado de shock y confusión. Por fin comprendí por qué llevaba semanas siguiéndome. La razón principal por la que se puso en contacto conmigo no era un deseo genuino de reconciliarse o arreglar su relación conmigo, sino asegurarse la propiedad de la casa. Toda la situación me parecía una cruel manipulación de las emociones, y tenía que considerar detenidamente mis próximos pasos. Tras descubrir las verdaderas intenciones de Roberto, supe que había llegado el momento de actuar. No quería seguir en la relación. Impulsada por la manipulación y el secretismo, ya estoy buscando un abogado que me ayude a preparar el inicio inmediato de mi divorcio. También hablé con mis padres, que se arrepintieron de haberme dicho que reconsiderara su propuesta. Ahora entienden que no ha cambiado con el tiempo y apoyan mi decisión de seguir adelante con el divorcio. Lamentan haberme aconsejado alguna vez que le hiciera caso y ahora saben que lo correcto es dejarlo. Bloqueé a Roberto durante un tiempo para que no pudiera molestarme. Planeo reunirme con él directamente una vez que le entregue los papeles del divorcio. Han pasado 2 meses desde mi último post, y por fin puedo anunciar felizmente los cambios. Como ya dije, iba a entregar a Roberto los papeles del divorcio, así que me puse en contacto con él con la excusa de una reunión. Aceptó de inmediato. Emily y Marcelo expresaron su deseo de ver a su padre por última vez. Tenían muchas preguntas y yo creía que era importante para ellos cerrar el círculo a pesar del dolor del pasado. Organizamos el encuentro en un lugar neutral, un parque local, donde pasamos muchos momentos felices en familia antes de que Roberto se marchara. Emily miraba a su padre con una mezcla de curiosidad y escepticismo, mientras Marcelo permanecía incómodo a mi lado. Empecé diciéndole que ahora conocía su verdadera motivación para ponerse en contacto después de tantos años. Roberto replicó que no era solo una cláusula del testamento de su padre lo que le obligaba a hacerlo, sino que realmente quería que le diéramos una segunda oportunidad. Sacudí la cabeza con incredulidad, sabiendo que no podía fiarme de lo que dijera aquel hombre. Le dije que habíamos terminado y que, al menos, podría darles a nuestros hijos un cierre respondiendo a sus preguntas. Asintió solemnemente. Emily empezó preguntándole si debería habernos dejado por otra mujer. Roberto bajó la mirada avergonzado, contestando que estaba perdido y que había cometido un terrible error. Marcelo, con un enfoque más directo, le preguntó si era más importante para él encontrar su felicidad que dejar a sus hijos con su mujer. Roberto respiró hondo antes de responder que en ese momento estaba pensando fuera de sí y admitió que se había equivocado al dejarnos. Mis hijos, sensibles y fuertes, no se contentaron con estas respuestas. Roberto intentó justificar su aventura diciendo que era la crisis de los 40. Mientras la conversación continuaba, Roberto compartió dolorosos detalles de su vida con Isabella, las dificultades a las que se enfrentaban y la comprensión de que perseguía una ilusión. Emily y Marcelo escuchaban atentamente, aunque dudo que le creyeran. Le preguntaron por qué nunca había mantenido el contacto y si realmente se arrepentía de habernos dejado. Sentí el dolor en las voces de mis hijos. Roberto admitió que le invadía la culpa y que no sabía cómo afrontar las consecuencias de sus actos. Recalcó que quería que volviéramos a estar completos y que ahora podía proporcionarnos una vida de lujo. Cuando miré a los ojos de mis hijos, supe que la decisión estaba clara. Ellos no le creían, ni yo tampoco, y no permitirían que Roberto volviera a nuestras vidas ofreciendo dinero como solución rápida para el daño que había causado.
Era una cuestión de principios, de mantener la fuerza y la resistencia que mis hijos y yo habíamos demostrado durante los 8 años de su ausencia. Decidida, le dije que habíamos seguido adelante sin él y que ya no le necesitábamos ni a él ni a su dinero. Le entregué los papeles del divorcio y los miró con una mezcla de remordimiento y decepción. Me suplicó que sinceramente quería arreglar aquellos años, pero yo era inquebrantable en mi decisión. Luego se ofreció a compartir conmigo los beneficios de la venta de la casa del lago, diciendo que así nos beneficiaríamos los dos. Emily dijo que no necesitábamos su dinero de caridad, y Marcelo asintió con la cabeza, añadiendo que teníamos todo lo que necesitábamos para ser felices. En ese momento, creo que Roberto se dio cuenta del gran error que había cometido y se echó a llorar. Se disculpó con los niños, diciendo que había cometido un terrible error al dejarnos y que comprendía que nunca le perdonaríamos. El día que salí del parque cogida de la mano de Emily y Marcelo, por fin me sentí libre. Nunca me había dado cuenta de la carga que llevaba en silencio por mis hijos. Fue estupendo ver a mis hijos protegiéndome y apoyándome. Nuestro divorcio continuará como he decidido. Sé que pasará un tiempo antes de que esté legalmente libre de él, pero por ahora estoy planeando tomarme algún tiempo libre para pasar tiempo con los niños. Estamos a punto de ir a Disneylandia, un viaje que llevamos esperando mucho tiempo. Quiero crear hermosos recuerdos con mis hijos, llenos de risas y alegría, para calmar los dolorosos recuerdos del pasado. Sé que mientras nos tengamos el uno al otro, podremos afrontar lo que nos depare el futuro con fuerza y resistencia. A pesar de los retos y las dificultades emocionales a las que nos hemos enfrentado, mis hijos y yo estamos en el camino de la curación, creando una vida nueva, estable y honesta. Este capítulo está lejos de terminar, pero ahora escribiremos nuestra historia, y estoy decidida a asegurarme de que esté llena de amor, confianza y crecimiento. Desde mi último post tengo noticias emocionantes para ti. Me han ascendido en el trabajo y es un gran logro. Me llevó mucho tiempo llegar a este puesto, pero por fin tengo unos ingresos cómodos que me permiten mantener aún más a mi familia. El ascenso no solo aporta estabilidad financiera, sino también la satisfacción de saber que mi duro trabajo y mi dedicación al final han merecido la pena. Las cosas van bien con el divorcio. Contraté a un excelente abogado que, tras conocer la historia entre mi marido y yo, confía en que el divorcio se desarrolle sin problemas. Aunque no sea un proceso sencillo, es necesario para nuestra finalización y nuevo comienzo. Mi familia y mis amigos estuvieron a mi lado durante este tiempo, brindándome su apoyo. Ahora que gano más que suficiente, pienso enviar a mis hijos a terapia. Entiendo que mis hijos pueden tener problemas con sentimientos de abandono para que puedan procesar mejor sus emociones y superar cualquier problema pendiente. Estoy buscando profesionales con experiencia en el trabajo con estos problemas y he encontrado un terapeuta vigilante y experimentado que se especializa en ayudar a niños y familias a hacer frente a emociones complejas. Mientras tanto, como madre, creo que hay que fomentar la exploración de los intereses de mis hijos fuera del ámbito académico. Mi hija Emily tiene un talento asombroso para el arte y pasa horas creando hermosas pinturas para decorar nuestra casa. Mi hijo Marcelo siempre ha tenido un talento natural para el fútbol y nos pasamos los fines de semana en sus partidos apoyándole. Me enorgullece ver a mis hijos prosperar en la vida. En cuanto a Roberto, no mantenemos el contacto y creo que es lo mejor. Como muchos de ustedes adivinaron correctamente, su novia estafadora, Isabella, se puso en contacto conmigo inesperadamente un día. El mensaje no era una disculpa, como cabría esperar de una mujer diferente, sino más bien rabia y resentimiento por el hecho de que supuestamente yo estaba alejando a Roberto de ella. Me culpó de la ruptura de su relación y me culpó de ser la razón por la que él se fue. En sus mensajes, Isabella expresaba indignación y rabia, me insultaba y lanzaba acusaciones. Cuestionaba mis motivos y afirmaba que yo había manipulado a Roberto para que volviera con nuestra familia. Los mensajes eran agresivos e inquietantes, y no pude evitar sentir lo abrumadora que era su ira. Me costaba creer que esta mujer tuviera el descaro de enfadarse conmigo cuando ella fue la razón por la que mi familia se separó hace 8 años.
Le respondí que no deseaba estar con Roberto y que estaba en trámites de divorcio. Le recordé el dolor y la confusión que sufrió mi familia cuando Roberto nos dejó por ella, y le dije que no tenía derecho a ponerse en contacto conmigo. Hice hincapié en cómo nuestras vidas habían dado un vuelco todos aquellos años y en cómo mis hijos habían sufrido por ello. Le dejé claro que no quería que volviera, y que si tenía que culpar a alguien, debería culparse a sí misma y a su adicción al juego. La bloqueé después de enviarle el mensaje y espero que no vuelva a intentar ponerse en contacto conmigo. No quiero que destruya el pequeño mundo que he creado para mí y mis hijos. En cuanto a la madre de Roberto, a veces hablo con ella porque siempre ha sido amable conmigo. Expresa su pesar por cómo resultaron las cosas y quiere que haga todo lo posible por mi felicidad. Curiosamente, también me dijo que, debido a mi decisión de no reunirme con Roberto, la Casa del Lago no sería para él, como pretendía su padre. Este descubrimiento fue inesperado, aunque merecido. Las decisiones egoístas de este hombre no solo han destruido a nuestra familia, sino también a otra, así que a él le toca sufrir. Es hora de seguir adelante y dejar atrás el pasado. Sé que nos espera un camino difícil, pero el proceso de curación ya está en marcha. Mis hijos están creciendo y prosperando, y nuestro futuro es cada día más brillante.